Muy buenos días a todos los asistentes. Mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Queremos muy especialmente el día de hoy darles la bienvenida a esta conferencia, la conferencia Los aprendizajes basados en problemas, proyectos y retos, estrategias didácticas para la presencialidad con alternancia. Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de conferencias online gratuitas ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Con este espacio queremos poder ofrecerles a todos ustedes información y recursos educativos para que puedan transformarse, cuidarse, inspirarse y conectarse. Les recordamos que al finalizar la intervención de nuestra panelista invitada tendremos un espacio para responder todas sus preguntas, por lo que los invitamos en el transcurso de esta actividad a escribirnos si nos acompañan a través de Webex en el espacio de preguntas y respuestas y si nos acompañan a través de Facebook en el espacio de comentarios. También pueden escribirnos al chat al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Esta actividad está siendo grabada, así que por correo electrónico les vamos a compartir el enlace con este video para que puedan volver a vivirlo o lo compartan con otras personas. El día de hoy, y sin más preámbulo, nos acompaña como anfitriona en esta actividad Lizeth Sea, quien es subdirectora de Referentes y Evaluación a la Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Lizeth, buenos días, te cedemos la palabra y te damos la bienvenida en este evento. Estela, buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos nuestros participantes. Felices como Ministerio de Educación de poder contar nuevamente con un ciclo de conferencias y jornadas de capacitación y cualificación que buscan brindar cada vez más y mejores herramientas de acceso a toda la comunidad educativa para que en este momento de coyuntura, donde estamos todos trabajando, de manera y con mucho ahínco para poder lograr que la presencialidad con alternancia sea una realidad y todo pues se dé en procura del mejoramiento de los aprendizajes de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes de todo el país. Entonces, bienvenidos todos los educadores, todas las personas que nos acompañan y no pudimos tener un mejor inicio de este ciclo de trabajo que pensarnos en los aprendizajes basados en problemas y en retos y la importancia que están cobrando estas estrategias de integración curricular que nos permiten a nosotros identificar aprendizajes priorizados, pero sobre todo identificar posibilidades de encuentro entre colegas, entre profesionales de diferentes áreas del conocimiento y que cada vez estemos en función de la posibilidad de que el niño tenga comprensiones con sentido que estén cada vez más relacionadas con la realidad. El día de hoy damos este gran inicio con la participación de la profesora Edga Mireya Uribe Salamanca. La profesora Mireya es profesora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Industrial de Santander, de Bucaramanga, Colombia. Actualmente es la directora de la Escuela de Idiomas. Su formación de base, ella es licenciada en idiomas y especialista en docencia universitaria de la Universidad Industrial de Santander. Es magíster en didáctica del francés como lengua extranjera de la Universidad del Rosario y es doctora en didáctica de las lenguas y culturas de la Universidad París III. Es investigadora del Grupo de Investigación en Didáctica de las Lenguas y la Literatura Glota. Es miembro de la red Enredele de Ascun y es integrante del colectivo de plurilingüismo de la Asociación Colombo-Francesa de Investigadores Colifri. También es miembro de la asociación donde se ha elaborado el proyecto Panorama del Francés en Colombia y la creación del OLPI, Observatorio Latinoamericano de Plurilingüismo e Interculturalidad. Entonces, ella digamos que tiene toda la formación necesaria para poder el día de hoy compartirnos todas sus experiencias. Como investigadora ha hecho unos aportes importantísimos al desarrollo de las lenguas y el plurilingüismo y la interculturalidad en nuestro país. Y desde allí, obviamente, proyectarnos con una posibilidad también de poder identificar esos elementos que le van a dar cada vez mayor énfasis a la comprensión con sentido que necesitan nuestros niños, niñas y jóvenes en este momento. Entonces, maestra, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y a todas las personas por también encontrarse con nosotros el día de hoy, iniciando este ciclo de conferencias que ofrece el Ministerio de Educación de manera gratuita para toda la comunidad educativa. Maestra, adelante. Bueno, muchas gracias.
Lisset, por esa presentación. Buenos días desde Santander. Estoy en una vereda que queda cerca a Palo Negro, se llama La Aguada, en Lebrija, Santander, la capital piñera de Colombia. Eh, para quienes vayan a verlo en rediferido, pues buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la latitud y el horario en el que se encuentren. En efecto, por mi especialidad disciplinaria, pues yo soy didactóloga en lenguas y culturas. Se podría pensar que solo voy a hablar de cuestiones de idiomas, pero no es así. Voy a intentar centrar esta intervención en la didáctica general y en ciertas didácticas específicas para contribuir un poco a eh, nuestra formación como maestros. Muchas gracias por estar acá y por estar viendo este webinar. Entonces, primero que todo, agradezco la invitación desde el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de los Andes a participar en este espacio virtual nuestro, de nosotros los maestros. Yo me presento acá como lo que soy, maestra, profesora, con experiencia en varios niveles de la educación, aunque ahorita esté como directora de la Escuela de Idiomas de la UIS. Que esto se llame webinar o seminario web o webinario, en fin, como su nombre lo indica, lo interesante de esta herramienta de formación es que es transmitida en directo. Y como es transmitida en directo, aquí son las 9:12 de la mañana, la idea es compartir entre nosotros, que esto sea lo más interactivo posible. Es cierto que voy a hacer una primera parte yo, pero sus comentarios y sus experiencias son fundamentales. Entonces, tenemos este tema que es los aprendizajes basados en. Yo ahí le pondría puntos suspensivos, porque voy a presentar 6 posibilidades diferentes, problemas, proyectos, retos, entre otros. Y en particular, lo interesante, diría yo, es que podamos compartir estrategias didácticas que nosotros mismos creamos. Entonces voy a invitarlos a ustedes por un viaje, en un viaje por Colombia, por ciertas partes de Colombia con los videos que les voy a presentar. ¿Esto por qué? Porque ya sabemos, pronto viene la alternancia y qué estrategias vamos a utilizar allí. Esa sería como una de las preguntas. Entonces, ojalá por favor compartan ustedes sus preguntas o sus observaciones. Y más que preguntas, observaciones, la verdad, porque yo no tengo la respuesta a todo, es esas experiencias de ustedes en cada rincón en el que se encuentran en el país lo que va a enriquecernos esta presentación. Entonces, la metodología es sencilla, todos la conocemos. Primero haré mi propuesta de intervención y luego se abre a la interacción. Insisto, no se queden de manera pasiva, ojalá puedan ustedes ir presentando así, allí sus experiencias. Como queda grabado, para quienes no han podido asistir, pues estas experiencias de ustedes quedan para esas otras personas que vean posteriormente esta grabación. Muy seguramente, y ahí tengo que poner como un bemol, no estaremos de acuerdo con todo lo que les vaya yo a compartir. No tendría sentido así, digamos, una presentación. Ciertamente, cada uno de ustedes tiene numerosos ejemplos de actividades que realizan, de tareas, de casos en situaciones y contextos muy precisos. Así que, bueno, esperemos que la tecnología no nos falle para llevar a cabo nuestro encuentro. ¿Por qué aprendizajes basados en problemas, proyectos, retos? ¿Por qué estrategias didácticas? ¿Por qué presencialidad en alternancia? Digamos que son esas preguntas que nos van a permitir hacer este webinar. Entonces, primero que todo, los invito a hacer una negociación de significados, porque tal vez yo les digo, aprendizaje basado por tareas es esto, pero a la luz de tales autores porque seguramente pues ustedes conocen otros autores. En la primera parte haré esa negociación y poco a poco, en esas precisiones conceptuales de los varios componentes temáticos de este título, voy a ir dando ejemplos, ejemplos reales, ejemplos no que yo haya hecho o que yo me invente, sino de lo que existe, lo que vemos en los noticieros, los que no se ven en los noticieros, pero que sirven para decirnos a nosotros, bueno, entonces, ¿cómo puedo
hacer, cómo puedo llevar a la práctica esto. Por eso van a ver enlaces, libros, en fin. Demos inicio, entonces, en esta presentación con lo siguiente. Aquí ustedes van a ver unas imágenes de lo que vamos a presentar. 3 de los videos que vamos a presentar. Demos inicio con esta frase, porque ustedes saben, en el 2019 se llevó a cabo la Misión Internacional de Sabios para el avance de la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia, que resalta, y ahí abro las comillas, la importancia de la investigación en ciencias sociales, humanas y educación. Esto último es lo que nos compete a nosotros, para la solución de problemas y necesidades con relevancia en el sector educativo, económico, político, cultural, social y social del país. Si hay una profesión que es realmente impactante, transversal y que se necesita ahora, yo diría más que nunca, es la de nosotros los educadores. Entonces, yo estoy convencida por mi formación en didactología, como didactóloga que soy, de la relevancia de nuestro rol como maestros. La educación tiene mucho que ver en la sociedad, en el planeta entero. ¿Por qué presencialidad en alternancia, que es lo último que figura allí en el título? Bueno, el desconfinamiento, y ahí voy a traer una cita, llegará, como ya sucedió en otros países en Colombia, en otros países. Nosotros, aquí en Colombia, sabemos que recientemente se publicó el decreto número 466 de 2021. Eso fue el pasado, déjenme ver, el 8 de mayo. Se modificó el artículo 7º del decreto 109 de este mismo año, por el cual se adoptó, y ahí empiezo a leer, el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-2019. Así se priorizó, en este caso entramos nosotros, dentro de la población objeto, la población constituida por agentes educativos, madres, padres comunitarios, vinculados a los servicios de primera infancia, identificados por el ISBF y después a nosotros los docentes, directivos docentes, es decir, que en cualquier momento nos pueden empezar a llamar si es que no se ha hecho. También se incluyó el personal de apoyo logístico, administrativo, que para nosotros son muy importantes, de los establecimientos de educación inicial, preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media. Asimismo, se incluyó el personal docente de los directivos, ahí estoy leyendo esta parte, personal de apoyo logístico y administrativo de las instituciones de educación superior. Es decir, que una vez surtida ya esta etapa, esta es la tercera etapa de la primera fase, lo más probable es que regresemos a la presencialidad, por lo menos nosotros los profesores, en un inicio. Así que ante esta realidad, es en este webinar que me propongo como objetivo valorar y fortalecer el rol de los maestros, de nosotros los maestros, desde una perspectiva didáctica, mediante algunas estrategias que ilustran los aprendizajes basados en problemas, proyectos y retos en el marco del retorno a la presencialidad con alternancia. Dos preguntas centrales que nos pueden ayudar, porque frente a estas circunstancias actuales se exige de nosotros una preparación como actores educativos en Colombia que somos, respuestas rápidas de calidad, las respuestas nuestras, por supuesto, pero ahí tengo que decirle al Ministerio de Educación Nacional, y voy a decirle en varias oportunidades, que necesitamos toda la ayuda del gobierno. Y bueno, ¿cuáles son esas dos preguntas? Primero, ¿qué aportes puede presentar para los maestros en Colombia la pedagogía basada en? Yo ahí lo dejo en puntos suspensivos porque podemos completar con varias opciones. En este caso, problemas, proyectos, retos en la actualidad. Estamos hablando de 2021, ya la mitad del año de 2021. ¿Qué tipo de estrategias didácticas? Si yo me voy hacia lo didáctico, que tiene que ver con la enseñanza, con el aprendizaje, con la evaluación y de hecho hasta con lo autodidacta, favorecen el regreso a la presencialidad con alternancia en las instituciones educativas en Colombia. Evidentemente,
disciplina vamos a enfocar esta presentación? Pues digo evidentemente porque por mi maestría y mi doctorado es la didactología. ¿Cómo la puedo definir? ¿Desde qué enfoque lo voy a trabajar? Pues como la ciencia. Para mí no es una disciplina, para mí no es una rama. Eso ya fue antes de los años 70. En estos momentos y con todas las tesis doctorales que se han hecho al respecto, es la ciencia de enseñar las ciencias y teorizar dicho proceso general y unas didácticas específicas también, por supuesto. Esa teorización del proceso es ¿para qué? Para la construcción del conocimiento a través de la didáctica. Entonces, didactología que trabaja la didáctica, la ciencia de enseñar las ciencias. Por eso aquí no solo hablamos de educación, sino hablamos de educación para las lenguas, para la biología, para las ciencias sociales, etc. Bueno, existe pues una didáctica general y unas didácticas específicas. Y ahí hago una precisión. Yo, por eso les decía al inicio, no tengo todas las respuestas. Un didactólogo solo puede enseñar una disciplina si conoce los saberes de dicha disciplina. Hay una didáctica de las matemáticas, de la odontología, de la biología, de la física, de las lenguas, entre muchas otras. Personalmente, no creo en los, llamémoslo, pandidactólogos, es decir, en un didactólogo que pueda enseñar cualquier saber. Por eso les decía, sus experiencias, las que ustedes puedan compartir con el chat, van a ser muy importantes. Bueno, por esto aclaro que lo que yo voy a hacer es atreverme a citar algunos ejemplos de otras áreas, pero que mi especialidad didáctica, como ya se dijo al inicio, son los aspectos lingüísticos y culturales. Bueno, ya tomamos 20 minutos en esta introducción. Vamos a tomar como punto de partida la noción de que la escuela es un ecosistema. Para mí, eso es, hacemos en la escuela, sea cual sea el nivel educativo, para mí todos son iguales. Eh, si quieren conocer más de esta visión de lo que es la escuela como ecosistema, les recomiendo este texto. Hay muchísimos textos, pero bueno, este de José María Barrio Maestre, de la Universidad Austral de Argentina, que publicó en 2018, ¿Para qué la escuela? Una antropología de la institución escolar. En especial recomiendo el capítulo 3, y precisamente que ese está titulado La escuela como ecosistema. Se trata de ver la escuela como, yo voy a utilizar escuela en el sentido más amplio, como el resultado de una interacción social sinérgica en donde la acción de dos o más causas tiene un efecto superior a la suma de todos los efectos individuales, de manera que los diversos componentes de la escuela crean realmente, eso lo sabemos todos, y mantienen un conjunto de interacciones entre sí y con el entorno, con el medio. Esta concepción, pues en esta concepción de la escuela como ecosistema, no solo están los actores administrativos, disciplinarios, académicos de la escuela. Y ahí hay algo importante en esto de alternancia y ojalá que algunos padres de familia pudieran vernos y escucharnos, porque entra en juego, yo diría hoy más que los últimos 50 años, la casa. La casa se ha convertido en este espacio principal de desarrollo de las actividades escolares. Cuando lo era la escuela, en este momento es la casa, es fundamental. Miren que para nosotros los profesores trabajamos desde casa, los estudiantes, los muchachos están estudiando desde casa con todo lo que allí se involucra. Es decir, la familia, los amigos, los vecinos, los visitantes, los vendedores ambulantes, los animales de compañía o no, los ruidos internos y externos, las enfermedades, los recursos o incluso pues las carencias, la comodidad o la incomodidad, las comidas, las bebidas, la atmósfera que se respira, porque si hay una atmósfera tensa, eso se va a sentir en el profesor o en el estudiante. Lo mismo si es una atmósfera agradable, también se va a ver más que nunca en su rostro, en su voz, en su participación.
incluso en su ausencia. La manera como vestimos, vistiendo como vestimos en casa, la dependencia de la tecnología, de las redes eléctricas. En este momento se nos puede ir la luz, es un webinar, se nos corta la actividad, esperemos que no sea así. Bueno, en esta sinergia de las que les hablo, el apoyo de los padres de familia para nosotros, los maestros, el apoyo de los acudientes, incluso de los hermanos mayores, diría yo, se ha convertido en un sine qua non de las tareas, aunque no sean ellos, los hermanos, los padres, los acudientes, quienes diseñen las situaciones de aprendizaje. Eso nos compete a nosotros y ya vamos a hablar de ello más adelante, ni quienes sean llamados a realizar las tareas. Vamos a dar una definición ahorita de lo que es la tarea, aunque nosotros sabemos muy bien de qué se trata porque en la práctica lo llevamos a cabo. Se supone que el beneficio directo cuando dejamos una tarea es para el aprendiente. Y vamos a ver cómo esas tareas las ponemos dentro del aprendizaje basado en, y como les digo, puntos suspensivos. Entonces, hablemos primero que todo de lo que es el aprendizaje, aunque yo me caso más con la idea de los aprendizajes. Jean-Pierre Cuc, francés, lideró un grupo de más de 100 profesores, lingüistas, didactólogos, ellos hicieron un diccionario. En ese diccionario de la didáctica definen el aprendizaje, y esa definición me gusta bastante, por eso la cito, la comparto con ustedes. Es el proceso consciente, voluntario y observable. Entonces, vamos nosotros también a mirar aquí algo. Aquí les puse la definición, pero también les puse una sugerencia. Yo les voy haciendo recomendaciones, como les dije, de algunos textos que seguramente ustedes algunos conocen y otros espero aportarles alguna novedad. Si es consciente, voluntario y observable, ¿quién participa en él? Pues el aprendiente, el estudiante, el alumno, en fin, desde el enfoque que ustedes tengan para esta denominación, y que tiene como objetivo principal la apropiación. Digamos que lo interesante sería llegar hacia eso, hacia la adquisición de manera muy natural, aunque en el colegio sabemos que no es natural. También es el conjunto de decisiones relativas a las acciones que se emprenden para adquirir conocimientos o desarrollar habilidades, saberes, competencias. Entonces, aquí yo les digo, bueno, pueden trabajar este texto que les recomiendo de teorías del aprendizaje de Dale Schunk, pero pues no vamos a tratar aquí las teorías del aprendizaje, eso lo dejo en las maestrías y para nuestro estudio personal también. Por citar algunos, de todas maneras, si hablamos de aprendizaje, podemos hablar de muchos tipos de aprendizaje. Por citar algunos, bueno, podemos hablar del conductismo que conocimos durante décadas, el cognitivismo, el constructivismo, a veces digamos que estos dos últimos se entrelazan. Y a la luz del enfoque constructivista, me permito citar a quien vimos en un webinar recientemente, pues creo que fue el año pasado, Frida Díaz Barriga, sobre el aprendizaje significativo. Y me atrevo acá a traer su definición, como dice, cómo es el aprendizaje que parte de los conocimientos previos de los alumnos y que permite la comprensión y aplicación de lo que se ha aprendido o de lo que se está aprendiendo en situaciones relevantes, en situaciones reales. Y por eso, aprendizaje basado en, para traer la realidad y que la escuela vaya en un vaivén entre la sociedad y la escuela. La escuela hace parte de la sociedad integrante, entonces no podemos decir que no sea la realidad, lo es. Pero traemos otros aspectos de la realidad a la escuela para colaborarlo. Este texto fue creo que más adelante se los presento. Pero bueno, yo les decía que iban los aprendizajes.
en plural, considerando los diversos tipos de aprendizaje que un individuo tiene la posibilidad de poner a funcionar, podríamos decir de manera simultánea o a veces de distinta manera, de manera consecutiva, según su propósito y algo importantísimo, según los estilos de aprendizaje. Nosotros no podemos, infortunadamente, conocer cada estilo de aprendizaje del estudiante. Tal vez en algunas zonas rurales sea más posible que en las ciudades, en donde el número de estudiantes no nos permite conocerlos como se debería. Según autores y enfoques que nosotros escogamos, podemos hablar de aprendizaje y una lista enorme de los tipos de aprendizaje. Podemos hablar de aprendizaje activo o pasivo. Podemos hablar de inductivo o deductivo, planeado o formal, informal o por descubrimiento. Esto independiente del enfoque en el que esté. Participativo o colectivo. Serial, memorístico o conceptual. Como procesamiento de información, que hoy en día es tan importante. Información, no solo hablo de los contenidos, sino también de lo informático, de las telecomunicaciones, de shock, de conversación por observación, Bueno, conversación podríamos también eventualmente llamarlo verbal, multisensorial, si hablamos también de la inclusión, de representaciones, de proposiciones, mediante la fantasía, la creatividad, que utilizamos muchísimas veces nosotros. Los profesores somos unas grandes fuentes de creación de recursos. Se puede hablar de aprendizaje para el crecimiento individual, aprendizaje significativo, innovativo, receptivo, y miren que no los podemos poner en casillas separadas. A mí hay un vínculo estrecho entre muchos de ellos, si no todos. Podemos hablar de aprendizaje defensivo, integrativo, anticipativo. De hecho, podemos hablar en la sociedad de aprendizaje vital, que se maneja muchísimo en zonas rurales también, situacional, en fin. La lista es enorme, como les decía. Y desde la perspectiva que adoptemos, pues tenemos diversas posturas y diversas actividades que podemos aplicar. A propósito de este último, creo que fue el aprendizaje situacional, recomiendo el webinar. Volveremos a esta diapositiva más tarde. Esta página, Club EPE de Educadores por la Excelencia de México, y les recomiendo los webinars que tienen muy interesantes. Hay uno reciente esta es la página de Educadores por Excelencia, de el profesor José de Jesús Velázquez, y él define los aprendizajes de la siguiente manera. El aprendizaje situacional lo define como los aprendizajes relativos a diversas situaciones. Bueno, hago un alto ahí en el camino para decir lo siguiente. No desechemos un tipo de aprendizaje por estar en un enfoque que llamemos antiguo, pasado de moda, o no lo incluyamos solo porque sea de actualidad. Conozcámoslos. Eso es lo interesante. Ellos pueden ser útiles todos en algún momento dado, mientras que, por supuesto, no caigamos en la exageración. Bueno, pero como aquí lo que nos compete es revisar esto que les decía, los aprendizajes basados en algo más. Ya voy a presentarles el primer ejemplo. Como nos compete eso de los aprendizajes basados en algo más, ese algo puede ser un servicio, puede ser un fenómeno, aquí en orden, puede ser un problema, un proyecto, un servicio, un reto, un fenómeno, un caso. La diferencia entre ellos, sí, la voy a presentar poco a poco y espero que cada uno pueda tener un caso. Hay solo uno que se me quedó sin ejemplo, pero sin ejemplo de video. Ya vamos a ver el primero. Lo interesante es, estimados compañeros, que ellos
se parecen mucho entre sí, estos tipos de aprendizaje, y que podemos utilizarlos sin tener que decir, es que esto es aprendizaje en proyecto, esto es justo en fenómeno. No, podemos tener un proyecto más un fenómeno, más un caso, eventualmente se pueden combinar. Y la línea que los divide es tan delgada que por eso yo prefiero decir, no, esto hace parte, y lo puse ahí en el círculo, de un todo. Entonces, vamos a empezar a presentar ejemplos porque ya debo estar durmiéndolos a ustedes con los debidos derechos de autor, por supuesto. Voy a mostrarles este primer video de aprendizaje. Lo vimos en los noticieros. Está sucediendo aquí en Florida Blanca, Santander. Yo digo acá porque estoy en Santander. Y bueno, doy los créditos al colegio, por supuesto, al Colegio Panamericano, y en este caso, creo que yo lo vi, fue por el canal TRO. Esperemos que el video nos resulte bien, o si no, les cuento de qué se trata. Y en medio del aumento de casos de COVID-19 en el departamento, jóvenes estudiantes crearon un robot que evitará que el paciente contagiado tenga contacto con sus familiares y reciba asistencia de medicamentos. Para aportar a la pandemia del COVID-19, jóvenes estudiantes crearon robots enfermeros que funcionan de manera autónoma y brindan asistencia básica a los pacientes contagiados. Entonces creamos un robot que se llama robot enfermero, en el cual se guía por una línea negra. Entonces, lo que queremos es minimizar el riesgo para que nosotros queremos que el robot pueda ayudar a personas en Colombia y quizás en otros países. Este robot tiene un sensor que se llama sensor de línea negra, que debe tener una línea para poder andar. Entonces tiene unos sensores en la parte de adelante que hacen que el robot se pueda mover. Y para conseguir el robot, primero tuvimos que estudiar las diferentes áreas, en las que fueron español, en las que aprendimos y estudiamos el COVID-19 y otras enfermedades. Muy chévere porque estamos ayudando a diferentes personas y pues está muy chévere ayudar a las otras personas que tengan COVID y ayudar a los enfermeros y a los doctores. En el futuro nos podría servir de algo y estos robots pueden ayudar a los médicos. Este dispositivo opera a través de una línea de sensor que permite el desplazamiento del robot para llevar a los pacientes la medicina y los alimentos. Del sistema sensorial en los robots. Los niños aprendieron todos los sistemas, cada uno detalladamente, y utilizaron los sensores de línea negra, que son los más sencillos por el momento. Los niños los utilizaron para resolver un problema. Un proyecto que busca disminuir el riesgo de contagio para los hogares santanderianos que tienen a un familiar infectado por el COVID-19. Bueno, no sé si ustedes han visto o si aquí tenemos personas de Santander, pero en este momento estamos en colapso por las camas UCI. Tenemos muy buenas clínicas y hospitales, pero aún así estamos muy mal. Este tipo de iniciativas, y veamos ahí a los muchachos, vimos a los muchachos, nuestros niños, nuestras niñas, hablando, explicando ellos mismos qué fue lo que llevaron a cabo, y al maestro. Yo no dejo de lado al maestro porque decimos todo se centra en el estudiante, claro, pero nosotros estamos allí como directores de la orquesta. Entonces, en este primer video, ¿por qué lo tomo? Porque este primer video se trata realmente, vamos un poquito para acá, me devuelvo mejor, acá. Este primer video nos muestra, estos niños son de primaria, guiados por el profesor Rafael Castillo, y han examinado cómo una situación, como es lo que está sucediendo actualmente con el COVID-19, la transmisión, los problemas con los doctores, las enfermeras que nos atienden y que han sufrido tanto también en esta época de pandemia. Ellos toman esa situación mediante la relación de varias asignaturas, porque ellos, creo que es en otro video en el que decían que tomaron de los profesores de lenguaje, de los profesores de biología, de los profesores de varias disciplinas, varias asignaturas,
para inventar, en sus términos, una posible solución. Estos tipos de aprendizaje, y esto que vemos allí, pueden enmarcarse en lo que pueda llamarse el aprendizaje significativo, también el aprendizaje situacional. Yo tampoco le veo tanta diferencia. Un aprendizaje situacional es susceptible de ser significativo y viceversa. El profesor Velázquez, yo les hablaba del webinar, lo trata, a ver si es por acá, sí, aquí yo traté de resumir en este cuadro. El profesor Velázquez lo expresa en términos de retos. Entonces, esto de aprendizaje basado en también toca los retos. Voy a abrir comillas. Se trata de ver la complejidad situacional y plantear problemas y necesidades que requieran soluciones creativas. La creatividad no tenemos que tenerla nosotros. Los mismos muchachos tienen tanta creatividad que eso es lo que vivimos diariamente en nuestras clases. Desde cada una de nuestras materias y nuestras disciplinas, de preferencia con un tratamiento multidisciplinar que no es fácil, con una visión de conjunto y con una conciencia social, que hace mucha falta ahora, desde una perspectiva heurística. Si tomamos la heurística como esa técnica de indagar, de descubrir, sin dejar de lado, por supuesto, lo metacognitivo, es importantísimo, no vamos a decir que vamos a dejar lo cognitivo completamente de lado, ni lo axiológico, para así realizar nuestra intervención mediante la pedagogía y la didáctica, que es lo que ha aplicado ahí el profesor. Solo, dice el profesor Velázquez, cuando se es consciente de los problemas, las personas deciden actuar. Y es la acción. Yo creo que en lo que está pasando, en esto, de las manifestaciones, es esa necesidad, nos represamos tanto con la pandemia, con lo que sucedía, con las reformas, en fin. Estábamos tan represados que necesitábamos actuar. Unos actúan de una manera y otros de otra. En fin, no vamos a entrar en esa polémica. Actuamos en el aula, actuamos en la escuela, primero desde lo individual y luego, pues lo que nos compete allí desde el plano colectivo. Y eso, se supone que con eso se busca atenuar problemas y buscar soluciones. Ahí cierro comillas, pero yo lo que hice fue parafrasear, no realmente citar. El riesgo de tomar agua es que se vaya por el camino que no debe irse. El aspecto axiológico, volvamos un poquito a él, se menciona en el aprendizaje situacional, resalta la relevancia de los valores, las actitudes y los principios, tan necesarios en estos momentos que estamos viviendo, en donde estemos ahorita en el planeta, eso es algo mundial, pero sabemos que Colombia está también, digamos, en la situación en la que somos vistos por los otros, por los demás países, por las demás culturas. Bueno, son múltiples los casos que podríamos citar de valores al respecto, que podemos trabajar nosotros desde la escuela y con nuestras actividades. El valor de la tolerancia, yo diría más aceptación que tolerancia, ojalá. El valor del bien público, este se ha perdido muchísimo. Les cuento que en la Universidad Industrial de Santander fuimos también víctimas de robos en esta semana. El jueves tuve que salir corriendo y ya no tenemos video BIM, ya no tenemos grabadoras, pues se fueron infortunadamente. Entonces el valor del bien público, digo yo, a veces parece que no lo tenemos muy claro. La libertad, la responsabilidad, el tratamiento de los afectos. El valor de los afectos en todo sentido. Yo no entiendo muchas cosas que suceden en contra de las mujeres, en contra de nosotros mismos como seres humanos, en contra de nuestros niños. Hay cosas desgarradoras completamente. Creo que nos falta mucho en ese respeto
a la ruptura con la mismidad. Por eso decía yo en la escuela, tenemos que mirar esos proyectos que busquen unirlos. Miren en este video que les presenté cómo se unen los muchachos alrededor de una situación, de una iniciativa, de una invención. Si lográramos romper esa mismidad, llegamos a esa alteridad, a conocer y reconocer el otro. Y hay muchos otros valores. Infortunadamente, en estos momentos, por ejemplo, parece muy fácil amenazar a otras personas por las redes sociales. Sin dar detalles, de reserva del sumario, he tenido que participar en un comité de juzgamiento porque un muchacho, publicó fotos, videos y otras cosas de la novia o de la exnovia con quien había eh, cortado en esos días. No sé quién cortaría, en fin, eso ya es personal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Veía yo en ese juzgamiento que se hace tan fácil solo dar un clic y ya. Todo pasa por redes sociales, se amenaza con ligereza, se publica el nombre de alguien, se daña el buen nombre, salen fotos, salen videos por las redes. Nuestros muchachos en la UIS entraron en asamblea permanente y algunos venían al salón a ver si el profesor estaba y me decían los profesores, no, es que nos han amenazado con que nos van a sacar en las redes sociales. Y bueno, es algo extrañísimo. Yo pensaría que eso es algo que solo da miedo de pronto cuando uno está en el colegio. No, es en todas las edades y esas redes sociales están ahora fuertes. Existimos si estamos en las redes sociales, no existimos si no estamos allí. Es algo extraño lo que sucede en este momento. Bueno, vamos a avanzar hacia lo que es, porque ya tenemos las 9:47, se está pasando el tiempo. Estrategias didácticas. Para poder hablar de estrategias didácticas, entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar acá? Recordemos que esta palabra de estrategia es antiquísima y tiene orígenes, podríamos decir, en los griegos, pero llega más allá de los griegos. En el Antiguo Testamento se menciona. En la antigua China existía, por supuesto. Y después de los griegos, los romanos, en fin, desde un punto de vista muy, digamos que se referían al mando militar. Eh, Nosotros en la didáctica, pues, utilizamos la palabra estrategia, pero no tanto para el mando como tal, sino después de los años 70, los años 60, 70, tuvieron que ser mágicos en cuanto a la didáctica, por toda la explosión de métodos, modelos, enfoques, actividades que surgían. El uso de la didáctica en esos años se desarrolló de manera paralela con la noción de estilos de aprendizaje. Eso fue, insisto, finales de los 70, llamémosle mejor después de los años, finales de los 60 y principios de los 70. Por eso tenemos, por ejemplo, el enfoque comunicativo, nosotros los que trabajamos en lenguas. Bueno, a propósito de lenguas, según el marco común europeo de referencia, una estrategia, y a mí esta definición me encanta, es, y aquí lo van a ustedes saber en la imagen que les presento, cualquier línea de actuación que debe ser organizada, intencionada y regulada, y es elegida por cualquier individuo para realizar una tarea que se propone a sí mismo o una tarea a la que tiene que enfrentarse. Entonces, yo les decía, voy a darles una definición de tarea, aunque hay muchas. Cualquier acción intencionada que un individuo considera necesaria para conseguir un resultado concreto, por eso nosotros hablamos de objetivos, hablamos de metas, para buscar solución a un problema, para el cumplimiento de una obligación o para la consecución de un objetivo. Por consiguiente, si la didáctica se refiere a la planificación de actividades, y yo no separo la didáctica de la pedagogía, para mí la didáctica es como la niña pequeña de la pedagogía que creció y se convirtió también al mismo tiempo que la pedagogía
en todo esto que estamos hablando de estos saberes y que ya tiene su campo particular. Entonces, si hablamos que la didáctica se refiere a la planificación de actividades por los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, yo no me quedo solo en enseñanza-aprendizaje porque todo el tiempo estamos evaluando de una u otra manera. La estrategia didáctica se refiere a las acciones planificadas por el maestro, por nosotros, que hacemos todo el tiempo. Aún sin saber qué es una estrategia didáctica, lo hacemos. Recuerden que la teoría lo que hace es conceptualizar lo que hacemos nosotros en la práctica. Entonces, lo que hacemos con miras a que nuestro estudiante, nuestro niño, nuestra niña, nuestro adolescente, nuestro estudiante en general, nuestro aprendiente, logre la construcción de su propio aprendizaje. Es que si lográramos hacerle entender a los muchachos que son ellos, que es su aprendizaje, que estar en el centro significa, tiene una gran responsabilidad, que bueno, nosotros tenemos unos objetivos planteados, unas metas, pero que son ellos los que llegan allá. Haríamos mucho. Ganaríamos cantidad de aprendizaje. Bueno, entonces, ¿la estrategia qué es? Es un procedimiento organizado, sin duda alguna, formalizado y orientado a la obtención de una meta que nosotros hemos establecido solos con los compañeros o por políticas públicas o a veces lo negociamos con los estudiantes. Su aplicación en la práctica cotidiana requiere el perfeccionamiento de procedimientos y técnicas, con una lección detallada y un diseño, ahí sí entramos nosotros con un diseño bien definido. Según un grupo de docentes de la Universidad de Concepción en Chile, las estrategias didácticas son herramientas útiles, cuyo valor, cito acá, abro comillas, está en facilitar el aprendizaje de los estudiantes, los y las estudiantes, y en generar ambientes más gratos y propicios. Ahí cierro las comillas. Entonces, para conocer más, yo no sé si lo puse por acá. Aquí les puse referencias de lo que ya he venido hablando y que muchos de ustedes conocen, tal vez unas sí, otras no. Insisto, espero aportarles algo en estos minutos. Recomiendo el texto de Díaz Barriga, Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, una construcción constructivista. El libro Estrategias didácticas para el aprendizaje significativo en contextos universitarios, de Flores, Ávila, Rojas, Sáez, Acosta y Díaz. Y Estrategias para el aprendizaje significativo, las guías del docente, de Rocío Quesada. Recordemos que toda estrategia didáctica, aquí me devuelvo un poquito, se desarrolla en interactividad, que es esta relación del sujeto que aprende, de nuestro estudiante, con eso que tiene que aprender, llamémosle objeto de aprendizaje o el tema. Y después de conocer el tema, no se puede quedar ahí. Viene lo más interesante, que es la interacción. Tiene que ver con la construcción social, el trabajo con otros y, por supuesto, el intercambio de ideas, la resolución de problemas, el desarrollo de competencias para la vida que tanta falta hace y que compete lo actitudinal y el desempeño. Entonces, ya definida esta parte conceptual de la estrategia didáctica, de esta noción, vamos a ver un video porque tenemos que hablar del regreso en alternancia. Yo creo que, según dijo el rector de la UIS, nos dijo el viernes pasado que, digamos, celebramos un poco nuestro Día del Maestro, y a propósito, feliz mes del maestro a todos. Él nos decía ya, esperen la próxima semana llamada para la vacunación. Vienen las 2 dosis o la dosis según la que nos apliquen y iremos ya al regreso. Veamos, a ver, aquí está, si lo puse, no lo puse, creo que es acá.
Veamos este video y ahorita regreso a las 2 diapositivas que pasé. Sí, estoy de acuerdo que regresar a los niños nuevamente a clases, porque es muy importante tanto como para ellos como para nosotros los padres. Empezando por lo que el colegio está contando con todos los protocolos. Me siento muy feliz de estar en la institución, ya que tiene todas las medidas de seguridad. Y pues bien por volver al colegio a estudiar, a aprender más. Los padres de familia, los niños y los maestros, hemos tomado la decisión, la Secretaría de Educación y la Alcaldía Municipal, de retornar bajo el esquema de alternancia. Y esperamos continuar con el proceso pedagógico para tener un buen cierre de año lectivo escolar. Sí avanza la implementación del esquema de alternancia en diversas instituciones educativas del país, contando con la participación de toda la comunidad educativa. De esta manera se ha analizado la situación de cada estudiante y siempre contando con el consentimiento de las familias, se han tomado las decisiones pertinentes para un retorno gradual, progresivo y seguro. Van a llevar, realizando la jornada, el color verde al uso correctamente. Al mantener la distancia, están protegiendo y llevarán un sticker de no. Esta es la estrategia que utilizamos para que ellos tomen la mecánica de la luz. Pues me siento muy feliz de estar con mis amigas y sentir un ambiente diferente acá en el colegio. También se continúa con el aprendizaje en casa mediado por tecnología. Bueno, lo dejo ahí un poquito, creo que ya estamos recibiendo preguntas. Afortunadamente Andrea está ahí organizándolas. Voy a avanzar en esto. Son las 9:57 para que podamos hacer en unos 20 minuticos nuestra interacción. Vamos a regresar. ¿De qué manera vamos a regresar? Eso es lo que es el gran interrogante que todos nos hacemos. Yo estoy convencida del compromiso nuestro como docentes de querer regresar. Nosotros queremos volver a nuestras instituciones escolares, no es que no queramos hacerlo. Y bueno, si estamos ahorita en paros, si estamos en manifestaciones, así nos quedamos en casa o algunos que se exponen y salen, yo no lo he hecho, no he salido, pero entiendo las razones, muchas de las razones. Queremos regresar a nuestras instituciones. Cuando fui el jueves pasado a la UIS, a mi oficina, yo decía, ay, como que se extraña esto. Conocemos también, sabemos la motivación de los padres y de los estudiantes. Para los padres no ha sido fácil esto tampoco, de tener a los muchachos todo el día en la casa. Yo creo que ahora sí nos consideran. Nos consideran a nosotros los profesores. Y por supuesto, nosotros somos los más entusiastas en regresar. Ahí se ve en el video, es claro. Sin embargo, esto requiere una inversión de parte de los colegios, de las escuelas, de las universidades, el apoyo económico local, departamental, nacional. Yo no puedo hablar acá de un regreso a la alternancia sin decir sí. Necesitamos que nos escuchen, que nos vean, que vean las condiciones en las cuales trabajamos para ver qué tan posible es hacer lo que este colegio está haciendo. Y no solo apoyo local, necesitamos también apoyo departamental y nacional. ¿Por qué? Porque necesitamos recursos físicos, indudablemente. Es que si es alternancia, unos se nos van a quedar allá y otros van a venir. Vamos a ver cómo resulta. Necesitamos recursos físicos, tecnológicos, recursos en bioseguridad importantísimos. Vamos a ver, este video me toma del pelo, vamos a dejarlo para el final, el video de Cali. Es un video bien interesante, pero es que es un poquito pesado, no sé. Vamos a ver si se puede. Vean. No, sí, este sí lo logré recortar un poquito. Es otro que me está tomando del pelo. Veamos un poco en... Este no le puse video. ¿Qué se necesita? Miren, recursos, como les decía, diferentes tipos de recursos tecnológicos. Un televisor de esos tiene un costo. Vemos la distancia que se estableció entre los muchachos, entre las mesas. Vemos cómo
se marcan en dónde se pueden sentar, el metro, los 2 metros de distancia que tenemos que conservar, los video beam, en fin, tenemos ahí un montón de requerimientos que este rector nos presenta en este video, se presentó en El País TV. Vemos a los muchachos, la cantidad de tapabocas que vamos a tener que estar utilizando, eso requiere unos recursos, los espacios donde se van a mover estos muchachos y nosotros, que vamos a estar todos allí, y los administrativos, las personas que nos colaboran con el aseo, etcétera. Entonces, las condiciones de este colegio son óptimas. Esto es en Cali, pero infortunadamente no todos las tenemos. Es ahí donde surgen interrogantes de, bueno, ¿cómo vamos a regresar? Y si tenemos salones pequeños y con poca ventilación, ¿qué vamos a hacer? Si estamos al aire libre, tenemos implementos suficientes, porque esa es otra cosa que tenemos que prepararnos para protegernos de las condiciones naturales, sol, lluvia, viento, etc. Hay algo que a mí me preocupa, y quisiera expresárselo a ustedes, compañeros, es el cuidado de la voz de nosotros los profesores. ¿Vamos a tener micrófonos o vamos a estar así? Y si tenemos micrófonos, hay aislamiento del sonido al otro, pero al aislar para el otro salón, pero al aislar el sonido, pues también se aísla la ventilación. Si son poquitos, no hay problema. En lo rural, puede que estemos en una etapa en donde lo rural tenga más ventajas para este regreso. Puede que no. Algunos, no todos. Yo vivo aquí en zona rural y hay unos colegios, hay un colegio bellísimo y hay otro que es bien pequeñito. De todas maneras, esta parte del aire libre, pues, se podría tener. ¿Cómo van a estar nuestras cuerdas vocales, nuestra garganta? Todo eso tenemos que empezar a pensarlo, a hablarlo con nuestros administrativos también. Entonces, los ajustes no son solo a la infraestructura, también a los planes de estudio. Esto requiere un cambio fortísimo. Tenemos que hacer adecuaciones a las jornadas laborales y un cambio a la formación, a las formaciones que hacemos en grupos y en niveles. Bueno, en espera de que podamos resolver esas dudas, sabemos que vamos hacia la vacunación de nuestra parte y sigamos hablando de estrategias didácticas para estar preparados, por supuesto, para cuando este retorno suceda. Entonces, el aprendizaje basado yo les decía, yo pongo aquí puntos suspensivos. Empecemos con el aprendizaje basado en servicio. Es algo que yo conozco muchísimo porque desde la universidad tenemos las prácticas pedagógicas y eso es un tipo de aprendizaje basado en servicio. Yo diría, me atrevería a decirles a ustedes que hay mucho por descubrir en ese aprendizaje basado en servicio, en el proyecto social. Les recomiendo ahí la guía práctica de aprendizaje en servicio de Roser Battle, publicado por Santillana, está en español, traducido, como su nombre lo indica. Este aprendizaje, APS, aprendizaje basado en servicio, reúne el aprendizaje con el compromiso social. Se trata de aprender mientras se presta una contribución social a la comunidad. Voy a abrir comillas para citarla. Un proyecto de aprendizaje-servicio o aprendizaje basado en el servicio parte de una necesidad social a la cual pueden ser sensibles nuestros jóvenes, genera un servicio real que estos pueden desarrollar como respuesta y comparte unos aprendizajes significativos y situacionales. Bueno, sin vacunación pareciera difícil. El año pasado, en marzo, yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago con mis practicantes? ¿A dónde los mando? ¿Cómo hago? Los colegios cerraron las puertas, la universidad también. ¿Qué vamos a hacer a distancia? Algunos profesores decían, no, ya no, fue un poquito complicado. Pero otros colegios dijeron, no, este es el momento donde más los necesitamos, vengan y nos colaboran, y ahí estuvimos. Entonces sí es posible, a distancia se puede. En alternancia, las estrategias didácticas de este tipo, diría yo que también son posibles, porque en particular les comparto una experiencia, el uso de tecnologías, de acuerdo, los muchachos tienen las tecnologías y ellos las conocen mucho más que nosotros, pero, y ahí esa imagen que les presento de tutores y tutorías de Cake Topping,
Yo creo que es el momento de revivir algo que existió en una época de los tutores. En una época me voy lejos, me voy casi hasta el siglo XVI, XVII con el Renacimiento, y de hecho en la Edad Media también se utilizaba bastante. Tutores y tutorías, porque podemos escoger algunos estudiantes que sean aventajados desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista metacognitivo, desde el punto de vista de recursos, y que ellos nos colaboren con otros estudiantes que tal vez no tienen esos mismos recursos. Ellos pueden llamarse por WhatsApp todo el tiempo. Estos muchachos están allí en la red, entonces pueden ayudarnos y se les pueden poner a ellos ciertas tareas en calidad de tutores. ¿Qué es lo que necesitamos ahí? Pues voy a citar a traer otra cita. Desde el punto de vista del educador, primero, necesitamos la preparación, ese proceso previo nuestro que deberíamos tener claro antes de plantear el proyecto como tal a nuestros estudiantes. La realización, posible ejecución y cierre del proyecto que desarrolla el grupo. Y finalmente la evaluación. Todo va a terminar en evaluación, casi todo tiene evaluación. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué fue lo que encontraron? ¿A qué se llegó? Aquí hay varias etapas. Aquí tenemos la idea, establecer alianzas. Como les digo, no es fácil a veces que una institución nos reciba, por ejemplo, a nosotros. Pero créanme que en las universidades estamos esperando a los colegios precisamente para prestar esa colaboración. Bueno, hay de por medio convenios que tenemos que firmar, pero eso son cosas administrativas que pueden hacerse. Planificar bien el proyecto, preparar el proyecto con el grupo, ejecutarlo y cerrarlo para finalmente hacer esa evaluación multifocal, compartirlo y evaluarla entre todos. Generalmente es lo que nosotros hacemos desde las licenciaturas, desde los programas de licenciaturas. Exige una participación activa en experiencias de servicio a la comunidad y créanme que el hecho de que el practicante vaya a los colegios no significa que vaya a juzgarnos como profesores, en absoluto. Van a prestarnos un servicio, van a aprender de nosotros y van a aportarnos algunas novedades que ellos puedan traer. Es muy interesante, puesto que el aprendizaje se extiende más allá de los muros de la escuela en el sentido amplio. Se realiza con la comunidad, no realmente para la comunidad, sino en conjunto. Y el beneficio es para todos, absolutamente todos. En cuanto a los estudiantes, pues adquisición no solo de conocimientos, sino de competencias y de aptitudes. Vamos a la segunda. Este es el aprendizaje basado en fenómenos. Aquí no me demoro mucho porque lo conocemos más bien poco. Ha sido un modelo trabajado en Finlandia con una metodología integradora de materias y de saberes, muy participativa. Es un fenómeno, digamos, se analiza, se parte de un fenómeno o un gran tema como, no sé, vamos a dar un ejemplo, el cambio climático. Se articula y se desarrollan habilidades y competencias con el conocimiento de varias asignaturas. Es lo que en algunas carreras se llama proyectos pedagógicos integradores o en algunas instituciones educativas. Esta es una de las herramientas para alcanzar los objetivos. Se utiliza con frecuencia, yo diría que es más o menos lo que vimos en uno de los videos cuando ellos decían integramos varias materias. Se utiliza con frecuencia, por supuesto, el trabajo colaborativo, el uso de metodologías activas y el acceso a soluciones digitales. Se basa en eso es enorme, en la confianza, en la formación del docente. Se confía en que el docente está bien formado para hacerlo. En el cuidado del bien común, que insisto, que necesitamos reforzar. En el cumplimiento de las políticas, en la confianza en las políticas y en los políticos, la responsabilidad de todas las partes, docentes, estudiantes, autonomía ante todo. Yo creo que en eso de autonomía sí que nos falta bastante. Se enfoca en desarrollo del pensamiento crítico y los estudiantes tienen la posibilidad de tomar decisiones, claro, comentando con el profesor. Para que esto funcione se necesita un cambio
un cambio total en el sistema educativo. No es que no podamos hacerlo, claro que es posible. No para imitar a Finlandia, sino a partir de nuestras propias necesidades. Pero ese cambio debe venir en las políticas públicas, debe tenerse un compromiso con la igualdad, con la solidaridad. Se me escapa otro término allí. Se me fue. Bueno, en las zonas rurales se puede realizar, ahí a manera de ejemplo, por lo que yo veo por acá, en avistamiento de aves. A partir de ese fenómeno se puede hablar, se puede hacer una cantidad de datos desde la física, la matemática, la biología, los idiomas, se pueden unir y se puede hacer un proyecto de este tipo. Les recomiendo, para ir más allá, el webinar de la Escuela de Posgrados de la Universidad Peruana Unión UPU. Se titula así: Finlandia, aprendizaje basado en fenómenos. Bueno, pasemos a esto de los fenómenos. Ahí ustedes tienen como la línea de tiempo, pero véanlo por favor en el webinar que les recomiendo. Pasemos a los retos y a los casos. Retos, aprendizaje basado en retos, ABR. No se utiliza mucho, por ejemplo, en países como Finlandia, porque ellos no creen en esa parte de la competencia que tenemos mucho en el continente americano, o en estudiar para la excelencia. Ellos creen en la educación de calidad en general y no en el reto. Pero nosotros en esta parte del continente sí tenemos esto de retos. El profesor plantea un tema, algo genérico, un tema actual. Podría ser, por ejemplo, las migraciones. En este momento que en Venezuela, que en Colombia tenemos bastante migración de Venezuela. El reciclaje también podría ser otra, como alternativa para disminuir la contaminación. Y miren que eso es en cualquier parte, urbana o rural. El tema que escojamos va a ser investigado desde varios puntos de vista, exige apelar a la creatividad nuestra y la de los muchachos, y supone un reto social. Tiene mucho que ver con el ámbito empresarial, con la implementación de retos. Puede ser tener una parte práctica, que sería lo más interesante, pero ahora desplazarse está tan difícil que pues tenemos que esperar un poquito. Toma tiempo, utiliza el conectivismo y es muy interesante para el trabajo en alternancia, con una detallada planificación y asignación de tareas, porque si los estudiantes no van a venir al salón, ellos pueden llevarse ese reto e ir trabajando ese reto, esa asignación de la tarea en casa. Cuando vienen, hacemos una puesta en común con criterios de calidad, tiempo límite y recursos necesarios. Por supuesto, ahí se necesitan algunos recursos posibles. Posiblemente los podemos obtener. Hay un video de Simoni versión Bogotá, pero insisto, dejémoslo para el final porque ese es el que me toma del pelo. Son las 10:13. Vamos a aprovechar estos 10 minuticos restantes, mejor hablar del caso. Al terminar, después de las conclusiones, de pronto venimos al video porque el video de Simoni versión Bogotá, o si pueden búsquenlo, Simoni versión Bogotá, lo presentaron los muchachos ahora, recientemente, creo que fue ahora en mayo. Se ve esa motivación de ellos por el reto que implica hacer ese programa. Bueno, aprendizaje basado en casos, el ABC. El caso tiene una historia, no es solo para abogados, se puede hacer desde los colegios, por supuesto. Una historia y un contexto. No es lo mismo que obligatoriamente un proyecto. Se basa bastante en la búsqueda documental y fuentes, y ellos ahora que tienen internet, y esperamos que se siga poniendo internet en todas partes de manera gratuita para asegurarnos de que ellos puedan tener las fuentes, el estudiante lo que hace, se involucra intelectualmente, afectivamente, porque el caso tiene algo que puede ser un riesgo. Asume posiciones, el estudiante asume la posición que lo conduce a tomar decisiones. Entonces hay una historia, una introducción, un contexto, está el cuerpo del caso, se subdivide en secciones para facilitar su comprensión.
Siempre tiene anexos, notas a pie, estadísticas, fuentes, etc. Ahorita que tenemos estadísticas, por ejemplo, en el COVID todos los días estamos mirando unas estadísticas trágicas, cuántos muertos hay, cómo están las camas UCI, y lo estamos viviendo nosotros mismos. Que hoy estamos vivos, no sabemos cómo estemos mañana en esta situación. Suscita el debate por la diferencia de opiniones. ¿Se imaginan un debate ahorita sobre las manifestaciones? Eso sería bien difícil por la cantidad de puntos de vista que se puedan presentar. Y depende, por supuesto, de las circunstancias de vida que haya. El profesor, ¿qué es lo que nos toca hacer nosotros? Ser garantes en el marco del respeto, lo que permite formar para la convivencia. Obligatoriamente no hay un producto final del análisis de caso, es el caso en general. Obligatoriamente. Sí hay algo hacia el final, pero no tiene que ser un producto como tal. Bueno, vamos a pasar ya a problemas y proyectos. Empecemos por proyectos, porque para mí el proyecto y el problema no es realmente la misma cosa. Le pedí el favor a la profesora Pamela Suárez de la vereda, aquí se va a presentar el Guayabal, quien hizo este video de un proyecto que realizó, bueno, que el video hable por sí solo. Proyecto me pareció bueno porque me ayudó a conocer algunas leyendas de mi región que no conocía, me ayudó a mejorar mi vocabulario, me ayudó a transcribir del oral a lo escrito y de lo escrito a lo oral. Mejoré mi ortografía, mi vocabulario. Manipulamos mucho sobre la literatura. Me gustó también por lo que charlamos genial con nuestros abuelos. Gracias a esas historias hemos aprendido demasiado. Gracias, profe, por todo. Entonces, un proyecto muy lindo que llevó a cabo la profesora Pamela Suárez, fue sobre lectura y escritura y oralidad, y se vinculó ahí la familia, los abuelos, los tíos, para que contaran la historia. Es algo que se vive todo el tiempo. Ahí tenemos un ejemplo del aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos debería tener una mirada interdisciplinaria, porque aquí se mezcla, por ejemplo, historia, se puede mezclar algo de geografía, algo de biología, no solo la parte lingüística, para que tenga un tratamiento transversal de las materias, y ojalá se hiciese un procedimiento paso a paso. Yo no sé si, sí. Blink Learning da esta imagen, esta no es mía, por eso dejo ahí los derechos de autor, en donde dice, bueno, para hacer esto, ¿qué hacemos? Seleccionemos el tema, formemos equipos, trabajemos de manera individual con espíritu científico, definamos los objetivos, describamos el producto que vamos a desarrollar, organicemos y planifiquemos las tareas, ya definimos la tarea, con base en un cronograma para conocer los plazos. Y si es un trabajo en grupo, se asignan responsabilidades individuales o en tándem de a dos. Luego se investiga, se recopila la información, teniendo en cuenta los objetivos propuestos. Si ven cómo todos empiezan a parecerse, también pueden llevar a un debate, una puesta en común o una socialización. Eso sí es importante que el proyecto se haga en socialización, como este video que nos muestra la profesora Pamela, para compartir los resultados obtenidos. Podemos implementar coevaluación formativa. Yo no estoy muy de acuerdo con la coevaluación sumativa porque tiene sus riesgos. Ojalá no sea numérica, ojalá sea formativa.
u otro tipo de evaluación, pero eso nos exige a nosotros también tener unas rúbricas con unos parámetros claros. También pasemos ahora al aprendizaje basado en problemas. Podemos, en vez de tener un proyecto, tener un problema como tal. Veamos un video. Una plataforma digital para impedir que los niños se distraigan durante las clases online terminó creando una serie tipo Netflix en la que las matemáticas y la biología se aprenden en un viaje espacial imaginario. Así como los niños aprenden rápido, también se desconcentran pronto, de acuerdo con las observaciones de los psicólogos escolares. Ante esa realidad cotidiana, los profesores de alumnos en los primeros años de enseñanza han tenido que acudir a su imaginación y a la tecnología para evitar que en época de pandemia, cuando los niños están en sus casas y no en las aulas, se distraigan perdiendo un tiempo precioso para su aprendizaje. Pero gracias a la tecnología... Varios centros educativos han asumido entonces el reto de reinventar modelos pedagógicos ajustados a las nuevas circunstancias y están utilizando las posibilidades digitales. En YouTube, uno de ellos creó una aventura espacial para niños. La llamó Maslow Space Adventure, un juego en que los estudiantes tienen diferentes roles planetarios que deben ejecutar a través de sus computadores para cumplir con sus objetivos. Hay que ser muy inteligentes, así como toda la tripulación y todo. La dinámica del juego consiste en que cada hogar se transforma en la imaginación infantil en una nave espacial cuya misión es salvar el mundo. Cuando se inicia la aventura, la familia del alumno y este mismo viajan fuera de la Tierra con la misión de atacar y vencer un virus que intenta invadir nuestro planeta y toda la galaxia. El centro educativo creó una serie tipo Netflix, con capítulos semanales en los que se va desarrollando la trama con muchas aventuras, riesgos, momentos de peligro y también de éxitos, en medio de los cuales los actores niños aprenden los principios de varias ciencias, entre ellas física, estadística, biología y astronomía. Intentar cambiar esa narrativa por una historia llena de aventuras, de ciencia, de astronomía, donde ellos van a ser los protagonistas, porque la historia se desarrolla en un contexto a través de la imaginación, de los medios digitales. Los niños se divierten, se interesan en desempeñar bien sus papeles y aprenden en medio de la pandemia, eliminando los temores del aislamiento social. Esa es otra cosa que nos toca, todo lo que trae este distanciamiento desde el punto de vista psicológico. Pero bueno, aquí hay una buena colaboración y hay bastantes recursos. En el anterior no se necesitaban recursos para entrevistar a la abuela y preguntarle, bueno, cuénteme una historia de la Patasola, de la Llorona, de las brujas, etc. Sobre el anterior creo que va a salir un libro publicado y esperemos compartirlo por las redes para que puedan conocerlo. Autoría, por supuesto, de los muchachos y con la coordinación de la profesora Suárez. Bueno, un problema. Entonces, el problema es que la comunidad mira el entorno de la escuela. No, la escuela mira el entorno de la comunidad. Para ello se identifica, se intenta comprender varios puntos de vista mediante un análisis, ojalá en grupo, se hace una lluvia de ideas con la redacción de los detalles del problema. En ese momento es necesario negociar significados con los muchachos. Debemos crear conciencia investigativa, pero eso lo hacemos generalmente en clase, a veces sin darnos cuenta, mediante las preguntas. Podemos preguntarnos qué conocemos del problema y qué es lo que no conocemos, es decir, hacia dónde vamos. Lo que conocemos es el objeto de estudio, la materia, y lo que desconocemos es el objeto de investigación. Posteriormente diseñamos un procedimiento de posibles soluciones, se ejecuta lo planeado y, muy importante, como en todos, la evaluación. Pero la evaluación de dos cosas, tanto del proceso como de las soluciones propuestas. Porque aquí hay una solución que encontraron ellos para mezclar la familia, para utilizar las tecnologías, pero hay muchos más. Es un proceso muy enriquecedor que sin duda desarrolla la metacognición también y ojalá también al ser parte de los problemas y tener discusión, la parte de los valores. Algunos ejemplos. Para mí, didáctica es el cómo. Cuando hablamos de métodos, metodologías, es el cómo. Entonces, un primer ejemplo sería cómo resolver un problema relacionado con la vida cotidiana.
Yo vivo en Lebrija, les decía, la capital piñera. Y los muchachos aquí uno los ve, salen, ellos cultivan la piña de una manera impresionante. Lo intenté y fracasé completamente. Eh, Ellos alrededor de la piña pueden hacer todo un trabajo. ¿Qué tiene? La piña puede tener plagas, a la piña se le echan químicos, si hay, el sol le favorece, pero necesita también de agua, si hay mucha lluvia se daña, en fin, algo de la vida cotidiana, no menciono lo de acá. Si es en la ciudad, ¿qué hay en la ciudad? ¿Cómo está la contaminación? ¿Cómo se está trabajando para mejorar ese aspecto? En fin. En colegio, en la parte de educación primaria, podríamos decir, bueno, hablemos de, no sé, ir al supermercado, hacer una compra con la familia. Podemos también a nivel, yo les decía, resolver un problema relacionado con el entorno, con el medio ambiente, puede ser, bueno, este cultivo tiene una plaga de insectos. ¿Qué vamos a hacer para buscar soluciones a ese problema? De soluciones que no sea solo con los químicos. Entonces, ahí se necesita la cooperación. ¿Cómo elaborar un plan de emergencia o un escenario hipotético? Por ejemplo, si tenemos que hacer evacuación en caso de disturbios, en caso de terremoto, en caso de incendio, ¿cómo reaccionar? Vamos a ver, creo que me faltó incluir uno de Medellín, que era bien bonito. Ya lo pasamos. En fin, lleguemos ya. ¿Dónde quedamos nosotros con todo esto? Pues nosotros hacemos parte de los recursos de apoyo, lo que algunas personas llaman mediadores, otros llaman mentores, otros llaman guías, otros llaman diseñadores. No es que el profesor desaparezca, solo es ¿cómo se diría? El rol que estamos adoptando. Es mejor para nosotros, de hecho, eh, denominarnos de esa manera. Nos cansamos menos. Es nuestra responsabilidad concebir estas estrategias y hacer que sean lo más participativas posible. Entonces, a manera de conclusión, me permito decirles que, bueno, en primer lugar, la situación de pandemia con los cuidados que hemos tenido que implementar y los confinamientos, toques de queda que hemos vivido desde hace ya año y medio, nos ha permitido aprovechar esas formas de trabajo que, aunque ya existían, muchos no nos atrevíamos a explorar. Recuerden que para los webinars no eran muy utilizados, teníamos que desplazarnos, buscar pasajes, pagar hoteles para los invitados, etcétera. Hoy en día podemos hacerlo de manera mucho más fácil. Son las y 28. 2 minutos para terminar. En el sentido didáctico, ahora podemos explotar todo esto que estamos aprendiendo. Entonces, el análisis de herramientas tecnológicas y de telecomunicaciones al servicio de la educación, podemos concluir que ha tomado bastante relevancia en el planeta hasta el punto de experimentar un cambio prácticamente de paradigma. Yo creo que les decía, tenemos que cambiar metodología, métodos, enfoques, volvernos muy, muy creativos, adaptados a nuestra realidad. Porque si bien es cierto, yo les decía, sí, el fenómeno se trabaja en Finlandia, pero es que la manera como trabajan en Finlandia no es la manera como trabajamos acá en Colombia. No tenemos las mismas circunstancias, pero podríamos mirar qué fenómeno podría ayudar. Pues nosotros, además, algo importante, somos los profesores de los nativos digitales y nosotros no somos obligatoriamente nativos digitales. Ellos tienen una plasticidad neuronal, nacen con esos aparatos, una plasticidad psicológica, social, de hecho, aunque tenemos que cuidar también esa parte psicoafectiva que puede estar tocándoles bastante fuerte, quedándose en sus casas o en aislamiento a veces. Ellos pueden llegar a unos cambios, a una velocidad de cambios bastante grande y esa velocidad de cambios la vemos nosotros en la sociedad. Estamos en principios de siglo 2020-2030, va a tener una inestabilidad grande, pues nos toca seguir preparándonos para esos cambios
Todo avanza a un paso acelerado, con cambios fortísimos, y bueno, nosotros desde la escuela vamos a intentar seguir el paso. Afortunadamente, con la vacunación podemos intentar ahora un retorno gradual, espero yo, planificado, posiblemente en alternancia. Vamos a ver cómo resulta, porque esto cambia cada día. Señores del Ministerio de Educación Nacional, este es el momento de dialogar, de tomar decisiones con base en cada institución educativa. Todas son muy diferentes. Qué tarea tan ardua, y no quisiera estar en sus zapatos. Nosotros, los profesores, nos encargamos de prepararnos para ese regreso. Nos compete revisar las estrategias correspondientes para formar la conciencia social desde la escuela con nuestra propuesta de actividades que tengan que ver con la vida cotidiana, que sean significativas y situacionales. Y bueno, recordemos que en cuanto a la evaluación, el desafío es para nosotros los docentes, para hacer la evaluación, de la evaluación un vehículo de pensamiento para de pensamiento de nuestros muchachos, de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, que son los que van a dirigirnos después. Para terminar, bueno, entonces les voy a dejar aquí este cuadro. No se ve nada. En fin, en la presentación se va a ver. Si no, ustedes lo buscan. Tabla comparativa de aprendizajes, es de Inspiratix, que propone la comparación de los tipos de aprendizaje que hemos tratado hoy. Sin embargo, yo puedo decir más que se entrelazan, se mezclan, digamos, estos tipos de aprendizaje. Bueno, no me atrevo a mostrar aquel video porque de veras me da miedo que se vaya voy a dejar de compartir. Ya 10:31 minutos, 2 minutos, me pasé 2 minuticos de lo que tenía planeado. Pero, ay, si pudiera compartirles ese videito, es que me encanta lo que hicieron. A ver, si se corta, miro cómo regresar, pero voy a intentar compartir esa parte. Isaac, no entremos en pánico, porque hace un ratico se nos bloqueó. Y voy a ver si puedo compartir solo esa. Intentemos. Isaac, ¿estoy compartiendo? Sí, mi profe. Muy bien, entonces vamos a ver uno que otro minutico. Todos somos generación de paz. No somos solo personas, somos jóvenes. De la juventud pueda soñar libremente. Ideas que corren con fuerza, aportando a las acciones para generar el cambio por estas delegaciones. Alzando la voz estamos, llegando a los rincones, transformando el contexto, conquistando corazones. Administrativa y de planeación. Gracias, profe Angélica, muchas gracias a ti y a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento a través de las diferentes plataformas donde estamos transmitiendo. Para mí es un gusto participar en esta transmisión que llega a sus hogares a través de Facebook Live. Les invitamos a todos ustedes que nos están viendo a dejar sus comentarios en las redes sociales de Educación Bogotá, ONU Colombia y Simonu Bogotá y a participar del chat de esta transmisión utilizando la etiqueta Simonu Bogotá Región 2021. Hoy abrimos este espacio dirigido a todas las niñas, niños, jóvenes, coordinadores, docentes y rectores de las comunidades educativas con y sin experiencia en Simonu, para compartirles los logros del 2020 y, por supuesto, los retos que trae esta 9ª edición de Simonu, donde el liderazgo marcará nuestra historia. Así entonces le damos la bienvenida al equipo. Ir escuchando esa voz de los niños. A mi querida Sofía Romero y al equipo del distrito a hacer los retos. Ideas que aporten aquí más de 500 000. Que es un gran avance para Simonu, porque Simonu comenzó siendo Simonu Bogotá. Simonu Bogotá con parte rural, luego Simonu Bogotá región, que ya fue rompiendo. Voy a dejarlo hasta ahí, entonces espero que... Listo. Dejo de compartir. Isaac, viene ahora sí la parte más interesante, que es la de compartir con los colegas.
Profe, muchísimas gracias por este espacio tan agradable, por esta oportunidad de aprendizaje que nos regala. Realmente para nosotros ha sido un gusto, un honor tenerla a su merced en esta sesión. Gracias por estas experiencias, por relacionarnos no solamente con un conocimiento teórico, sino una puesta en marcha desde diferentes regiones, las diferentes voces de los docentes y de las personas que están trabajando con los niños y niñas de manera cotidiana. Tenemos varias preguntas que nos hacen desde las plataformas. Tuvimos en un momento más de 1.200 personas conectadas. También un saludo muy especial a todos los docentes y directivos docentes que nos escuchan a través de la plataforma Webex y a través de la plataforma de Facebook. Nos hacen dos preguntas. Carolina Franco nos hace una pregunta. ¿Cómo se vinculan las didácticas específicas en el aprendizaje situacional? Y una excelente pregunta que también nos hacen es una aclaración entre estrategia didáctica y estrategia metodológica. Entonces, ahí tenemos esas dos primeras preguntas. Tenemos varias, trataremos de darle respuesta a la mayoría, pero pues creo que estas dos son la cereza del postre para empezar esta conversación. Para empezar. Claro que sí, me parece muy bien. Bueno, cuando estudiamos la didáctica general, estudiamos unos procedimientos que tienen en sí, y voy a conectar las dos preguntas, que tienen en sí métodos, metodologías, enfoques, herramientas, estrategias, útiles, recursos, etc. Si hablamos de esa didáctica general, nos quedamos solo en un plano, a mi parecer, muy teórico. Es como cuando uno hace un estudio en educación, en pedagogía, en didáctica, algo general, muy abstracto. Las didácticas específicas, y qué bueno que la relacione con lo situacional, precisamente van a cada uno de los espacios. Entonces yo puedo decir, soy matemático, soy licenciado en matemáticas, pero voy a aplicar unas estrategias para enseñar la matemática. Entonces, esas estrategias ya son didácticas específicas, que seguramente esa estrategia que utilicé para enseñar las matemáticas no me va a servir, la matemática no me va a servir para enseñar la biología. Dentro de lo situacional, ¿en qué va? Si, por ejemplo, yo les decía, hacer un avistamiento de aves, ese podría ser un proyecto, es completamente situacional, porque yo no voy a hacer un avistamiento de aves en un sitio donde hay solo edificios, porque va a ser algo muy complicado. Tengo que desplazarme, tengo que ir a una reserva, y en esa reserva, ojalá situacional, tiene que irse uno al espacio exacto para que en esa reserva, guiado por algún experto que de pronto no es mi profesor, sino un guía que está allí, mi profesor me acompaña, me ayuda. Entonces, en ese caso, ya podemos decir, sí, si esto, ¿sabes? Si estamos en esta situación, en este contexto, en este ámbito, en este espacio geográfico, no son esos sinónimos. Entonces, voy a ver unas aves de tal tipo, pero puede que digamos, vamos a hacer algo comparativo. Este proyecto que vimos en avistamiento de aves, vamos a llevarlo a una serranía. En esa serranía, ¿qué es lo que hay? En este momento pueden decirme, sí, pero es que no podemos desplazarnos. No podemos desplazarnos, pero podemos hacerlo con la cantidad de videos que hay ahorita y que nos pueden ayudar. Esa sería, digamos, a manera de ejemplo, la respuesta que daría a la primera pregunta y que lleva precisamente a la segunda. ¿Me la repites, por favor, Isaac? Claro que sí. Entonces tenemos, bueno, la que ya su merced nos ha contestado, que es la aclaración entre la estrategia didáctica y la estrategia metodológica, y cómo se vinculan las didácticas específicas en el aprendizaje situacional. Sí,
Voy hacia lo didáctico y metodológico. Dentro de la didáctica, una estrategia didáctica tiene que ver con la estrategia de enseñanza, con la estrategia de aprendizaje, con la estrategia evaluativa. Y cada una de esas estrategias utilizan una metodología, ese cómo voy a hacer las cosas. Entonces, la metodología hace parte de la didáctica. Maravilloso, muchas gracias, profe. Un saludo muy especial al profe Jaime Ocampo, que fue quien planteó la última pregunta. Nos hacen, Mauricio Gómez, profe Mauricio Gómez nos hace una pregunta que también es importante para la reflexión de todos los docentes que trabajamos permanentemente en el campo de la enseñanza. ¿Cómo podemos identificar individualmente el tipo de aprendizaje que el niño necesita para mejorar sus conocimientos? ¿Existe alguna ruta para seguir? Ay, caramba. Yo creo que Mauricio ahí está tocando. Excelente, porque es que si estamos en un grupo pequeño, es algo más fácil de hacer. Podemos utilizar las rejillas de todas maneras para conocer el tipo de aprendizaje de las rejillas que hemos diseñado o que nos ha presentado también Gartner para saber cuál es el tipo de inteligencia que tiene y a partir de ese tipo de inteligencia, a mí me gusta hacerlo, aplicar una encuesta. Y una encuesta tipo psicológico, que no tiene que ver con el tema de mi materia obligatoriamente, pero que según el número de respuestas me va a decir, ah, mire, este estudiante tiene una inteligencia más de tipo emocional, musical, matemática, lingüística que este otro. Si tuviéramos una clase pequeña, podríamos adaptar fácilmente. Yo aconsejo que se haga ese tipo de rejillas. Otra cosa es si, digamos, verbalmente pudiéramos hacerle a los estudiantes ciertas entrevistas para saber hacia dónde va. Si yo le digo al estudiante, hablemos algo, por decir algo de música, ¿qué tipo de música te gusta? No, a mí no me gusta la música. Yo no escucho música. O a mí me encanta el reggaetón, que seguramente muchos van a salir. Independiente de lo que yo piense, ya estoy viendo, ah, mire, este muchacho tiene un estilo de aprendizaje que puede ir por tal parte. O cuando estamos en presencia, yo no sé si ustedes han visto estos muchachos que empiezan a hacer las formitas y todo, no todos lo hacen, tienen una memoria visual impresionante. Por ejemplo, para nosotros en lenguas, la memoria auditiva es fantástica. Entonces, ¿cómo hacer esa pregunta que hace Mauricio y que me va a decir, pero bueno, no me la respondió? ¿Cómo hacer para identificarlas? Primero, yo creo que podemos aplicar este tipo de encuestas. A veces viene con muchas preguntas. Con 10, 15 preguntas ya tenemos el estilo de aprendizaje. Creo que tenemos que estudiarlo primero nosotros para saber, bueno, cuáles son, mezclarlo con los yo no diría tipos de aprendizaje, sino estilos de aprendizaje, más que los tipos de aprendizaje. El tipo de aprendizaje, pues es cómo él va a aprender, pero los estilos es qué es lo que le ayuda a él para que utilice ese tipo de aprendizaje. Llego hasta allí porque podríamos hacer una tesis doctoral, Mauricio, con ese tema. Profe Edgar Mirella, muchísimas gracias por esas respuestas y por dar las claridades a lo largo de toda la exposición y sobre todo en este momento tan importante como usted lo ha mencionado, con esas inquietudes de los docentes. Bueno, ahora usted está hablando de algo muy importante y es pensar en esos ritmos de aprendizaje, por supuesto. Y aquí yo viendo también las preguntas de los profesores como por ejemplo de Edwin Mendoza o de la profesora Yanixa, que preguntan, por ejemplo, cuáles serían esas estrategias didácticas o estas, bueno, estrategias didácticas que pueden favorecer los aprendizajes que vimos que son muchos, mejor dicho, en contextos rurales o en contextos, sí, étnicos, por ejemplo, teniendo en cuenta, primero, digamos, el tipo de conectividad, el tipo de recursos,
nuestras metodologías, etcétera, pero también de pronto pongámoslo en el contexto de la alternancia, ¿no? Teniendo en cuenta que nos enfrentamos, digamos, nos estamos enfrentando a una etapa en donde el retorno es gradual, progresivo, seguro, etcétera, etcétera. Estamos todos en esa digamos, tarea, pero ¿cómo podemos, o cuál es la recomendación, profesora, usted, desde la didáctica, para poder trabajar, para poder fortalecer o promover esos aprendizajes en esos contextos o en esos contextos específicos? Claro que sí. ¿Estoy compartiendo? Sí, señora. Bueno, aquí tienen ustedes una lista no exhaustiva. Solo son 50 estrategias que pueden servir en cualquier espacio. Ahora, desde lo rural, que a mí me encanta, me dio en el punto definitivamente, podemos utilizar programas de radio. Esto es algo que puede funcionar aquí en lo rural. Yo veo a los muchachos se van, por ejemplo, a coger aquí la piña y están con su radio todo el tiempo. Ahorita se han implementado varias emisiones de radio. Ellos las pueden crear, les encanta crearlas. Yo creo que nosotros no llegamos a tal grado de elocuencia que cuando a veces algunos de ellos le da uno un micrófono y se sueltan a hablar, una cámara les encanta, entonces puede ser de radio, puede ser algo comunal, un WhatsApp colectivo. Nosotros aquí en la vereda tenemos un WhatsApp comunal y hay que ver a estos muchachos cómo participan. Entonces, programas de radio o video, podemos hacerlo a manera de noticiero de la región. Esta puede ser una estrategia que puede servir, no de la región en el sentido amplio, sino de la localidad en donde se encuentre. Antes lo hacíamos hace décadas en cartelera. Hoy ya ellos lo hacen con TikTok. Tomen ese TikTok y van a ver cómo lo hacen en menos de nada. Alguien me decía, ¿cómo se te ocurre TikTok? ¿Qué te pasa con TikTok? A mí me encanta TikTok. No esas cosas que a veces hacen de los bailes y demás, pues sirve para verlos, todas esas cosas que uno ya no puede hacer por edad y por movimiento y por flexibilidad, en fin. Pero si ustedes les ponen a hacer a ellos un TikTok, es algo corto, claro, y es lo que ellos están viviendo a diario. Esto no es solo para la zona rural, también se puede en cualquier otro espacio. Si nosotros decimos el noticiero escolar radiofónico tiene todo que ver con esto de radio. Y aquí ustedes tienen un montón de experiencias, que sea mediante el juego, idearnos un juego. Puede haber una carrera de observación, porque en lo rural tenemos la gran ventaja de tener espacios más amplios. Entonces, carreras de observaciones, tenemos hectáreas. No digo que los muchachos los vamos a poner a recorrer todas las hectáreas, pero sabemos que es más amplio que a veces colegios que quedan en la zona urbana y que tienen la restricción de los muros de la escuela, digámoslo así. Entonces, aquí podríamos quedarnos otro rato. Miren lo del cuento, que fue lo que presentó uno de los videos que les presenté, que hizo una profesora también en zona rural, cuentos, leyendas, y ese es uno de los temas que tenemos que tratar. Si nosotros decimos, bueno, ahorita lo de los carteles, no tanto, a mí los mapas mentales me gustan, pero eso se puede trabajar en cualquier parte. Las historietas, los muchachos les arman unas historietas utilizando TikTok de manera fascinante. Es más, aunque no aparece acá, pueden utilizar Kahoot para que ellos ideen ciertas preguntas que se van a compartir con los compañeros. Se puede hacer una sesión en presencialidad con los que están en el salón y a distancia con los que están en otra parte. Ese Kahoot te da unos segunditos y se pueden hacer preguntas de diverso tipo. Ahí sí entran todas las materias. Tienen unos segundos para responder y tan. Eso ayuda también a lo metacognitivo, entre muchos otros. ¿Cuál trabajo yo más? ¿Cuál es el que a mí me encanta? El portafolios. El portafolios de evidencias todavía lo utilizo. Me quedé varada en marzo del año pasado cuando yo estaba acostumbrada al portafolios en papel y cuando llegó la pandemia, pues me quedé con que el portafolios tenía que ser virtual.
Entonces, en esa parte de los portafolios tuve que empezar a implementarlo así virtualmente y salieron unas cosas bellísimas que ni siquiera soñando hubiera llegado yo a esos resultados. Así que bueno, hay muchísimas cosas por explotar, tanto en lo urbano como en lo rural. Y ahí les dejo este pantallazo con esas 50 propuestas. Profe Edgar, muchísimas gracias. Y por supuesto, pues como usted nos lo ha explicado, en la didáctica están incluidas esas estrategias, esas metodologías, estos procedimientos, las tareas, la evaluación, etcétera, etcétera. Todo digamos, en clave de pensar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y usted ha hablado un poco del trabajo entre los docentes, del trabajo que es importante también entre las áreas, por supuesto, ¿cierto? Entre las disciplinas. Y aquí hay una pregunta que me parece bien importante de Ilka Jiménez. Ella tiene esta inquietud, profe, y quisiera planteársela. ¿Está de acuerdo en que para poder lograr los resultados de aprendizaje debemos replantear los currículos a fin de que la didactología cumpla su verdadero propósito en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Entonces, profe, ¿usted qué opina respecto a esas estrategias con las propuestas curriculares, con el currículo? Estamos en una década de cambios y vamos a tener que hacer todos esos cambios obligatoriamente. Sin embargo, esos cambios vendrán liderados seguramente centralmente por el Ministerio de Educación. Seguramente vamos a encontrar en esta década 2030, yo me voy a estos 10 años, comparando un poquito con el 20 y 30 del siglo pasado, los cambios son impresionantes. Se van a ver, pero no es necesario hacer los cambios para empezar a aplicarlos ahora mismo. Nosotros ya mismo podemos hacerlo con lo que tenemos. Y recuerden, la didactología, que es la ciencia de enseñar las ciencias, no nos dice qué hacer, sino nosotros observa nuestro quehacer docente para poder implementar otras maneras de enseñar. Todo se basa en la enseñanza y que conduce hacia el aprendizaje, ciertamente. Pero más que lo que la didactología quiera, ¿qué? Es nosotros qué hacemos para integrarlo a la didactología. Somos nosotros los que marcamos el paso. Eso es algo así como la escritura y la oralidad. La oralidad existe y ella va a toda. La escritura está fija. Eso es, la didactología está ahí mirando qué es lo que sucede en nuestras aulas. Son los mayores laboratorios, los mayores semilleros, son nuestras propias aulas, así que para la profesora Jiménez puede empezar a hacerlo ahora mismo, aunque sí, vendrá un cambio, por supuesto. Profe, muchísimas gracias. Bueno, y yo creo que, bueno, con esta pregunta, Isaac, si te parece, podemos ir ya también cerrando. Es una pregunta que hace Juliana Patiño, perdón, espérame. No, Viviana Díaz, aquí en Webex, sí pregunta, ¿cómo involucrar a la familia en la participación de estrategias didácticas en la virtualidad, en la alternancia, teniendo en cuenta que en nuestros contextos el estudiante suele quedar solo en casa, los padres trabajan, por ejemplo, en las situaciones, digamos, en las que estamos? Sí, difícil cuestión. Es cierto que los padres trabajan, pero a veces queda alguien en casa, sí. Los niños también a veces se nos quedan solos. Tenemos que aprovechar esos espacios pequeños que a veces tienen los padres y si no lo hacen ellos desde casa, que lo hagan incluso a veces desde su trabajo. En un proyecto como el de los cuentos, lo que hizo esta profesora Pamela Suárez fue que ellos le preguntaran al abuelito, al tío, al vecino. Es decir, no tienen que ser solo los padres, porque si yo me pongo a pensar cuando yo estaba joven y tenía a mi hijo pequeñito, imagínense, yo tuve a mi hijo a los 18 años y yo no podía estar con él porque tenía que estar terminando la carrera, haciendo otras cosas, trabajando para traer de comer, en fin, todo eso que vive todavía nuestro pueblo y mucha gente en el pueblo, pues ahí viene ese plan B, es quién queda con ellos. Averiguar nosotros un poco con quiénes los rodean. A veces, por eso decía yo, un hermano mayor,
un primo, ¿quién está ahí? Y en ocasiones, lo hemos visto, quien los acompaña es el mismo Internet y es la misma tecnología la que ellos tienen ahí. Para involucrar a los padres de familia, yo diría más bien a esas personas que sí en efecto están ahí acompañándolos, tendríamos que conocer la situación de los estudiantes, con quienes conviven, qué tiempo realmente tienen. Es posible que no sean los padres. Sí, muy cierto. Pero si le sacamos al padre algún momentico en un sábado, en un domingo que pueda compartir con él, salen productos como el que veíamos ahí de los padres en la cabina haciendo la parte espacial. Que ustedes van a decirme, sí, pero para eso se necesita recursos. Sí, pero ahorita una cámara está en cualquier celular. Y una cámara, uno puede poner un proyecto. Vamos a hablar de cocina. Entonces, vamos a preguntarle a la mamá cuál es su plato favorito y cómo lo prepara. Vamos a tener que traer un video y tú vas a ser el periodista y ella va a ser la entrevistada. Vamos a ver cómo se hace. No es que se metan a la cocina, tiene sus peligros también, pero sí puede ahí la mamá expresarse de manera diferente o la persona que lo esté acompañando. Yo no soy tan optimista de que sean el mismo papá o mamá quien esté ahí al lado, por lo que yo también viví, por lo que veo a mi alrededor, pero sí sé que hay los otros miembros de la familia. Profe, muchísimas gracias por los aportes que nos da. Realmente muchas veces nos preguntan, bueno, ¿cómo se puede llegar a implementar los aprendizajes basados en proyectos, los aprendizajes basados en problemas, basados en retos? Nosotros desde el equipo de la Subdirección de Referentes y Evaluación del Ministerio de Educación Nacional, este equipo pedagógico, ha venido fomentando varios espacios donde pues damos elementos, damos pistas, pero pues realmente son los docentes en el campo, en el trabajo cotidiano, quienes pues van dándose cuenta de las posibilidades. Uno les va dando una orientación general, que son estas orientaciones generales que su merced nos ha regalado el día de hoy, pero estas orientaciones generales se van llevando en práctica, se van poniendo en práctica. Y es en el diario que hacer, pues lo que se va planteando y lo que se va llevando a cabo a la práctica. Es el contexto finalmente el que decide cuáles son los elementos que se deben considerar a la hora de poner en práctica una determinada estrategia. Y pues ahí viene la riqueza. Y viene la riqueza de los diferentes ejercicios, viene la riqueza de los diferentes espacios que, por un lado, con la Universidad de los Andes venimos planteando y por otro lado también, pues nosotros como equipo de Subdirección de Referentes y Evaluación venimos llevando a cabo de manera interna en el ejercicio de conocer las prácticas de los docentes y los directivos docentes. Uno de esos espacios, por supuesto, pues son los espacios de webinar que tenemos con la Universidad de los Andes. Tenemos ya diferentes espacios donde, por ejemplo, durante el próximo mes estaremos hablando de el papel de la evaluación formativa en la alternancia educativa, donde tendremos pues este tema. También tendremos el tema de la radio y la televisión en la alternancia educativa. Su merced nos estaba hablando ahorita de cómo la radio también se puede potenciar como un elemento para generar estrategias didácticas. De paso hacemos una publicidad e invitamos a todos nuestros docentes y directivos docentes a que sintonicen el canal Exploremos a través de la TDT, donde ya está funcionando un elemento más, un insumo más para acompañar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Vamos a tener también el referido a los ambientes de aprendizaje en la alternancia educativa, en este espacio que nos acompañarán docentes invitados, expertos. Y también tenemos en nuestros espacios de laboratorios pedagógicos. Precisamente queremos invitarlos a la sesión que vamos a realizar esta tarde, donde se pone en práctica todo este tema de el ABP, el ABPR, el ABR,
las estrategias que los docentes están poniendo en práctica en esta época de alternancia. Yo les voy a compartir el link donde esta tarde vamos a tener también ese espacio de diálogo con los docentes. Se los he compartido por el chat a todos los asistentes y los invitamos a que busquen laboratorios pedagógicos en YouTube. Queremos también agradecerle, profe, el tiempo se nos ha acabado, por este espacio. Queremos agradecerle a la Universidad de los Andes porque nuevamente contamos con la Universidad de los Andes como un aliado para poder conversar con los docentes, generar aprendizajes, comunidades de aprendizaje. Y realmente valoramos muchísimo, profe Edgar, este espacio, este momento, iniciar en este momento tan complicado y tan complejo de la pandemia, del trabajo en casa, la alternancia, de la presencialidad con alternancia. Realmente estas orientaciones que su merced nos ha regalado el día de hoy, pues han sido maravillosas y son una continuidad de ese proceso de acompañamiento, enseñanza y aprendizaje que de los docentes realizamos. Y digo los docentes porque pues este equipo pedagógico liderado por la doctora Lisset y en el que pertenecemos Andrea y yo, pues somos docentes y pensamos en cómo llevar a cabo esos procesos de enseñanza y aprendizaje en esta época. Así que, profe Edgar, muchísimas gracias por este espacio y pues nada, agradecerle, profe. Es con mucho gusto, soy yo quien tiene que agradecerles a ustedes, Lisset, Andrea, quien aprecio muchísimo, Isaac. Gracias por escucharnos a nosotros los docentes, porque yo lo que traje ahí hoy fue algo que nace del corazón, porque para mí, como se diría en francés, la didáctica es le cœur de ma vie, el corazón, el motor con el que trabajo. Muchísimas gracias por escucharnos, que yo sé que todos los profesores tenemos bastante por compartir. Esther, adelante, gracias. No, gracias a ti, Isaac, Andrea y a Lisset por estar haciendo parte de este equipo detrás de escena, mejor dicho. Y bueno, desde la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes también queremos extenderle un agradecimiento a la profesora Edgar por este espacio. Sabemos que su intervención ha sido muy valiosa y provechosa para quienes nos acompañaron, tanto por Facebook como por Webex. Allí vimos su interés en esta temática, enviándonos todas estas preguntas que tuvimos la oportunidad de responder en este espacio. Así que bueno, nuevamente, profesora Edgar, muchas gracias por su participación. Queremos contarles antes de irnos que este evento está siendo grabado, entonces por correo electrónico les vamos a compartir a todos ustedes un enlace en el que pueden volver a vivirlo o compartirlo con otras personas. Antes de irnos también queremos pedirles especialmente diligenciar un formulario que les estamos enviando a través del chat y a través de comentarios quienes nos acompañan por Facebook. Es una encuesta muy corta para que nos ayuden diligenciándola y nos cuenten allí cómo les fue en esta actividad. Para nosotros es muy importante poder conocer su opinión. También les estamos compartiendo por el chat un segundo enlace, que es el enlace de la página de Contacto Maestro del Ministerio de Educación Nacional, donde van a poder encontrar otras actividades como esta que tenemos programadas y van a poder también volver a vivir este evento. Muy especialmente los queremos invitar el próximo jueves 27 de mayo a las 10:30 de la mañana a la conferencia Cómo construir preguntas o problemas de investigación desde la práctica pedagógica. Esperamos poder contar con su participación en esta actividad. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación. Esperamos que sigan acompañándonos en el resto de actividades y entonces que tengan un feliz resto de día. Feliz día.